Tema número 29. El concepto de hombre según Ortega y Gasset. ¿Quién fue José Ortega y Gasset? Fue un filósofo, doctor en filosofía y letras, graduado en 1904, nacido en Madrid en 1883. Fue un hombre de familia acomodada, aristócrata, de alta burguesía, vinculada al periodismo y la política. Eso llegó a influir verdaderamente en su filosofía por su visión también aristocrática. Llegó a ser por su estilo metafórico, un ingenioso divulgador y popular por el tema de utilizar, por ejemplo, lo que llama tanto en España la atención, que es la misma cultura española, como el Quijote, por ejemplo, que lo utiliza como para poder introducir también varios de sus argumentos filosóficos y reflexiones. Es un filósofo de pensamiento aristócrata, muy notable también en sus obras. Ante estas dos preguntas, ¿qué es la filosofía o qué es filosofía? Ortega y Gasset se plantea lo siguiente. Cuando colocamos ese artículo de la antes de filosofía, ¿no estaríamos realmente volviendo a la filosofía como algo ajeno al ser humano? Entonces se propone utilizar más bien la segunda pregunta. ¿Qué es filosofía? Porque el ser humano tiene la filosofía no como un invento, ¿verdad? Que se nace por utilitarismo, como una herramienta que se inventó en el tiempo, sino que es algo constitutivamente necesario al intelecto. Está presente en el ser humano. Desde el momento en que el hombre busca la verdad, pues la filosofía también la busca y por ende el hombre es un filósofo naturalmente. Entonces, esta cuestionante de la filosofía y qué es filosofía, hay que empezar a aclararlo un poco más. Y es que, como les dije anteriormente, en uno de los temas, el filósofo suele ser un gran amante de las palabras, es decir, un gran filólogo. Y las palabras dicen mucho cuando se le agrega o se le quita algo. Entonces, filosóficamente, dice que lo más correcto es preguntar qué es filosofía. Yo diría más bien, le agregaría yo desde mi punto de vista, que en vez de preguntar qué es filosofía, tendríamos que preguntarnos qué es filosofar. ¿Qué es filosofar? Para no referirnos a la filosofía tampoco solo como una disciplina, sino como una actividad humana, como una acción, un verbo que está constante en nosotros, como cuando nos preguntamos qué es razonar. De igual manera, pues tendríamos que preguntarnos qué es filosofar. Es necesario redescubrir al filósofo que llevamos dentro. Es algo que tenemos que aprender con Ortega y Gasset. El objeto de la filosofía dice que tiene, pues, el objeto fundamental es primero entender el ser fundamental del universo, del mundo. Pero este estudio tiene dos características. Primero, el entender el mundo no es algo que se nos dé de manera automática, de manera inmediata. Es decir, yo puedo vivir sin haberme preguntado jamás en mi vida qué es el mundo, qué es este espacio donde estoy viviendo. Por lo cual, no es algo que se nos dé, dice, de manera inmediata. Y el segundo aspecto o característica de este objeto de la filosofía es que ese ser es por completo diferente a otro ser intramundano. Es decir, que ese ser no es como la planta, no es como el animal, no es como el individuo que está frente a mí, sino que hablamos del ser en sentido general, en un ser que no está dentro del mundo, dentro de incluso del cosmos, sino que abarca todo eso que llamamos pues el universo mismo, el cosmos mismo. Eh, por lo cual es un concepto más general, lo que realmente le interesa a la filosofía comprender, la esencia del ser, su existencia, ¿verdad? Prácticamente todos aquellos conceptos metafísicos de Aristóteles, aplicárselos al ser en general. Porque una vez respondiendo a la pregunta acerca del ser e interrogarnos y conocer al ser, quizá habremos encontrado también muchas respuestas sobre quiénes somos nosotros también como seres humanos. La filosofía es un conocimiento teórico, un conjunto conceptual, ¿verdad? Y hoy en día pues se nota mucho más que no pasamos de ser una ciencia teórica. Pero como hemos visto a lo largo de la clase, la teoría que logramos aprender con la filosofía, pues sí, como que nos abre una visión más crítica, más clara acerca de la realidad y nos hace plantearnos cosas que quizá antes no nos habíamos planteado. Y esa es la riqueza de la filosofía. Es un vitalista. El vitalismo es una de las tantas doctrinas cercanas al existencialismo, donde, si recuerdan el tema de existencialismo, decíamos que se preguntaban, ¿qué es más importante, vivir o ser? Porque el ser tiene que ver más con el tema de el deber, de lo que yo debo hacer para poder ser. Y el vivir, pues es un dejarse ir en el camino de la existencia. Es un vivir conforme a mis gustos, preferencias. Entonces, ante todo ello, aparece también una escuela llamada vitalismo, que dice que la vida no es simplemente algo sin sentido, como pensar en la vida de una planta, pues que aparece y va a desaparecer, sino que la vida es un poco más compleja, mucho más amplia,
más profunda en el caso del ser humano. Así que Ortega y Gasset nos va a regalar, ante la pregunta ¿qué es vivir?, 7 postulados muy bonitos. Primero, nos dice que vivir es encontrarse con el mundo, tener conciencia de él, lo que hicieron los primeros filósofos. Segundo, dice que el segundo aspecto para comprender la vida, vivir es estar ocupado en algo. Yo consisto en ocuparme de lo que hay en el mundo. Me ocupo de mi familia, me ocupo de mis animales, me preocupo de la ciencia, me preocupo del trabajo. Es decir, yo para poder sentir que vivo, tengo que estar ocupado en algo. Pasa muy a menudo que cuando alguien cae enfermo, una de las cosas que más golpea su existencia es sentirse de alguna manera inútil. El hecho de no poder moverse de la cama, por ejemplo. Ese sentido de inutilidad que a veces nos puede dar al estar postrados en cama es algo muy normal. Es algo muy normal, lo vamos a llegar a sentir cuando estamos en el lecho de muerte, por ejemplo, cuando estamos enfermos de repente. Pero no podemos perder la esperanza, es decir, no podemos perder la última alegría de vivir hasta el último momento con lo que nos tocó. ¿Verdad? Si nos enfermamos, pues lidiar con la enfermedad, pero no perder esa alegría de vivir. Y sí, es muy cierto que el estar ocupado, pues como que le da más sentido a la existencia, más razón de ser. Tres, vivir es estar ocupado en algo gracias a una finalidad, es posibilidad y problema. No estoy ocupado simplemente porque hay algo que tengo que hacer y lo hago. No, lo hago porque tengo otra finalidad ulterior, lo que más o menos Aristóteles explicaba en la antigüedad, que es que además del momento de la acción, el acto mismo es un fin, ¿verdad? Yo estoy, digamos, barriendo. Pero además del acto, para poder barrer, hay una serie de pequeños actos intermedios que yo tengo que realizar para poder llegar a barrer, como comprar la escoba, ¿verdad? Buscar la escoba en un lugar, el hecho de tomarla con la mano, caminar hacia el lugar donde quiero barrer. Esos son actos previos al barrer. Pero dice que además hay un fin más adelante, lo que él llama el metátelos, es decir, el fin último. ¿Cuál será el fin último del querer barrer la casa? Bueno, porque quiero mantener la casa aseada. ¿Y cuál es el fin último de querer tener la casa aseada? Pues quizás es porque quiero ver la casa hermosa. ¿Y por qué quiero ver la casa hermosa? Ah, porque eso me hace feliz. Entonces empezamos a darnos cuenta que todas las acciones de los hombres tienden a un solo objetivo, que es la felicidad. ¿Por qué trabajo? Para tener dinero. ¿Por qué quiero tener dinero? Para tener lo necesario en la vida. ¿Por qué quiero tener lo necesario en la vida? Pues para ser feliz. Así que estar ocupado por esa finalidad última, que es querer ser feliz, es lo que le da también sentido a la vida. Cuatro, vivir es decisión y libertad. Es algo que yo decido libremente, ¿verdad? Libremente decido seguir mi vida en este mundo tranquilamente, ¿verdad? Luchando como yo realmente lo quiero. Y no caigo en el pesimismo, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, que proponía el suicidio por el tema de la absurdidad. No, aprendemos a vivir con lo que tenemos, ¿verdad? Yo decido vivir y lo vivo libremente. 5. Vivir dice que es hallarse en posibilidades. Este mundo ofrece múltiples posibilidades. Nada está acabado. Así que lo que quizá ahorita se cierra como un capítulo, pues abre una nueva puerta y van a haber más cosas hacia adelante. No perdamos por tanto la esperanza de seguir viviendo, porque vienen muchas más aventuras, vienen muchas más, como diríamos en una serie de Netflix o de Disney más capítulos, ¿verdad? Entonces hay falta más capítulos en la vida, hasta que por fin el héroe, ¿verdad?, perezca. No se ha acabado la vida. Entonces hay que tener entusiasmo de ver hasta dónde llega ese héroe, que somos nosotros, en esta aventura de la vida, ¿verdad? Hasta que nos llegue a tocar el hecho de muerte, ya alegres de haber vivido lo que hemos vivido, felices por haber logrado lo que pudimos lograr y satisfechos del esfuerzo que hicimos por seguir adelante. 6. Vivir es la circunstancia, es el entorno en el que se desarrolla nuestra vida. El hombre es un ser circunstancial, así que nos vamos adaptando también a las cosas. Así es como vamos resistiendo a los cambios, porque somos circunstanciales y nos adaptamos a las circunstancias. Que de repente iba a estudiar y se cerró la oportunidad de entrar a una universidad, pues me meto a otra, ¿verdad? Que se me botaron del trabajo, pues busco otro. Que de repente se me arruinó el automóvil, pues lucho para comprarme otro. Es decir, sea como sea, la circunstancia puede cambiar. Nada es eterno, todo está cambiando. Es un devenir, como decía Heráclito. Todo cambia y por tanto somos seres circunstanciales y hay que adaptarnos a eso. Hay que aprender a vivir con eso, que las cosas cambien. ¿Verdad? De repente yo estaba tan tranquilo en mi trabajo y creía que jamás me iban a despedir y de repente me despiden porque de repente hicieron, tal vez no dicen nada malo, pero hicieron recorte de personal.
Bueno, tengo que aprender a vivir con esa circunstancia, no perder la esperanza, no perdernos en la angustia, porque eso nos destruye. Es al contrario, aprender a vivir con la convicción que todo es momentáneo y por lo cual vivimos el momento, ¿verdad? Por eso aquella frase famosa en la lengua latina, carpe diem, vive el hoy, ¿verdad? Carpe diem. El hecho es aprovechar el momento, vivir aquí y el ahora, es lo que realmente debemos procurarnos. ¿Verdad? Que si aquí me toca que trabajar ahorita, aquí le pongo todas las ganas viviendo bien. Que si me toca que allá en aquel momento, otro momento de mi vida, estudiar, pues estudio, porque ese es mi aquí y ahora, y ahí trabajo y estudio y hago todo lo necesario. ¿Verdad? Entonces, para poder salir siempre hacia adelante. 7. Vivir es temporalidad. La vida es una continua futurización. Significa siempre tengo que pensar en el mañana. Tengo que prepararme para el mañana. Ahorita quizás estoy joven, tengo que pensar cuando ya esté viejo. Tengo que preparar mi vida para ese momento. Tengo que preparar mi vida para perder a mis seres queridos. Tengo que preparar mi vida para poder aprovechar las oportunidades futuras. Tengo que preparar mi vida para poder ahorrar lo necesario para tener buenos proyectos. Entonces, todo eso que vivimos, que es futurización, requiere entender que vivimos en el tiempo y esto no se detiene. Esto es continuo y es un avance total, por lo cual vamos hacia adelante. Aunque no queramos, decía hace mucho tiempo mi esposa que ella tenía cierto temor de la vejez, que no quería ser ancianita. Pues yo le decía a ella, para mí, yo sí lo espero, porque yo realmente, aunque cueste, aunque sea difícil, pero quiero pasar por esa etapa. Quiero saber qué se siente ser como mi papá, como mi abuela, como mi abuelo, que en medio de su cansancio y lentitud, pero hacen lo que pueden hacer. Y hay que aprender a vivir esa hermosura de las diferentes etapas de la vida. No nos hagamos tanto spoiler porque no sabemos si va a ser bonito o no, ¿verdad? No los podemos adivinar. Así que hay que aprender a vivir con el aquí y el ahora también. Él habla del hombre masa, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de qué es el hombre masa. Ya por las imágenes tenemos más o menos una idea de lo que vamos a hablar. Dice Ortega y Gasset, el hombre masa surge como una realidad como resultado de ese desnivel entre el progreso de la época y el de los hombres. Avanza la tecnología, pero los hombres no crecen en intelecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente, el hombre se vuelve dependiente de la tecnología. Ya no es productivo por sí mismo. Tiene que depender muchísimo de lo que hacen las máquinas. Y eso lo convierte a él en un ser cada vez más obsoleto, culturalmente obsoleto, que lo termina haciendo débil ante aquel que puede aprovecharse de esa debilidad, como los políticos, como los fanáticos, como los charlatanes, que se aprovechan de la inocencia, ingenuidad y hasta ignorancia de la gente que entran en esta categoría del hombre masa. Es el que dice que es el hombre que no está al mismo nivel de sí mismo. Es decir, estamos en la era de la gestión del conocimiento, pero no todos los seres humanos están al nivel de un hombre que gestiona su conocimiento. Y uno como docente lo logra ver. Hay estudiantes que son expertos en meterse al aula virtual, investigar qué hay que hacer, leen, se profundizan, si no entienden algo, se meten a YouTube y lo investigan y como sea, salen adelante. Pero hay otro grupo de jóvenes, ¿verdad? Que a veces es la mayoría, desgraciadamente, que es lo que también Ortega se ve, es una masa, ¿verdad? No son pocos, son muchos, que de repente solamente están esperando que todos se lo pongan con papilla molida, es decir, bien triturado solamente para abrir la boca y tragar. Y no hacen el esfuerzo por investigar, leer, profundizar y hacer todo lo que es parte de la vida estudiantil. Entonces eso va generando pues este desnivel al cual se refiere de entre el progreso y los hombres. Entonces dice él, este que no está al mismo nivel de sí mismo, el que se encuentra a mitad de camino entre el ignorante y el sabio, el que cree saber y no sabe, el que no sabe lo que debería de saber, ¿verdad? Qué lamentable situación. Esto es un poco desesperanzador porque tenemos una gran cantidad de ciudadanos viviendo como hombres masa, como mujeres masa. Hombre, aquí se utiliza en forma genérica, ¿verdad? Para referirse a toda la especie de los homínidos, ¿verdad? Ya que la palabra home viene de la palabra humus, que significa sacados de la tierra. Así que viene de esa idea bíblica del hombre formado de ella, así que abarca toda la humanidad en general. Aunque después se determinó solamente para los que tienen obviamente el género masculino. Pero en generalidad, pues entendemos que el hombre y mujer, pues prácticamente son parte de este ser humano masa, ¿verdad? Al cual se refiere Ortega y Gasset.
Y lo que más me llama la atención, y por eso lo puse en rojo, es cuando él dice, el que no sabe lo que debería de saber. Hay gente que sabe mucho, pero sabe cosas inútiles, sabe cosas que no transforman la vida, sabe cosas que de repente son tan pasajeras. Se saben los nombres de todos los jugadores de equipos deportivos, se saben los nombres de todos los cantantes de todas las canciones, se saben los números de álbum exactos de cada disco, se saben cómo se llama en lo que come, lo que no come, tal artista, youtuber, influencer. Pero cuando se trata de saber de ciencia, cuando se trata de saber de cómo manejar la recta política, cuando se tiene que saber de estrategia para poder tener un buen presupuesto familiar, híjole, ahí como que quedamos debiendo. Entonces, ese tipo de seres, de personas humanas, evidentemente, porque no podemos hablar de los demás animales, tiene que ver con el ser humano, ese tipo de ser humano que no sabe lo que debería saber es lo que él llama el hombre masa. La época moderna es el enemigo más grande del hombre actual, dice, porque son tiempos de retórica y mucha confusión. Es tiempo de muchos charlatanes, queriéndote convencer de mil ideologías, un montón de quimeras ideológicas que hay por ahí, mezclando todas las posibles escuelas filosóficas que han habido, ya no tienen ni siquiera claridad. Por ejemplo, si vemos la ideología del Partido Liberal, la ideología del Partido Nacional, ya no es exactamente ni el liberalismo ni el conservadurismo del filosófico. Ya ni siquiera tienen los pilares fundamentales. Han perdido la visión de lo que significa ser verdaderamente o liberal o ser verdaderamente, ¿cómo se llama?, conservador, ¿verdad? Y de igual manera las nuevas ideologías, incluso la gente que está en la ideología del socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Ni siquiera conocen bien la escuela. Muchos de ellos no la conocen. Nunca han leído a Marx, jamás, ¿verdad? Nunca lo han leído, nunca han leído a Engels. Así que empiezan a gestionar una ideología que se opone completamente al capitalismo cuando Marx no renunció al capitalismo. De hecho, Ortega y Gasset nos lo va a explicar más adelante. Hay, por tanto, una época de un fanatismo a otro. Caemos en este tipo de fanatismo porque nos adormecen con un montón de ideologías erradas, ¿verdad? Sacadas de contexto o verdades a medias que terminan generando ese tipo de comportamiento social. Vivimos, por tanto, en un tiempo de irreverencia por creer que es la cumbre de la civilización. Realmente nos falta mucho. Nos falta mucho para llegar a ser la cumbre de la civilización, pero nos creemos superiores a los hombres de la Edad Media, solo porque ellos pasaban de repente en una que otra batalla, ¿verdad? Como si la guerra nuestra no fueran también barbarie, como si de repente las excusas para esas guerras no fueran una tontería, ¿verdad? Entonces, en realidad cometemos los mismos errores y aún así nos creemos superiores. Es que el hombre medieval creía en Dios y por tanto era un ser un poco troglodita, ¿verdad? Un hombre metido en la oscuridad de ese fanatismo religioso. Podemos incluso atacar a la religión de la Edad Media como suelen hacer algunos ateos. Pero, ¿y el fanatismo político no cuenta? ¿Y el fanatismo también social no cuenta? ¿El fanatismo que existe a través del poder no cuenta? Entonces, queríamos, de alguna manera, con la filosofía, irnos liberando quizá de ciertas esclavitudes y alcanzar esa libertad de pensamiento. Pero estamos cayendo en un nuevo error, dice él. La vida es siempre seguir avanzando sin detenerse, por lo cual no hay primera cumbre ni segunda cumbre de civilización. No sabemos hasta dónde vamos a poder llegar. Se suponía que con el avance supuestamente que llevó a desaparecer el poder espiritual mantenido por las instituciones eclesiásticas, se alcanzaría, se supone, una sociedad con el fundamento de una ética que brinde un ideal moral para vivir. Ese era el pensamiento de los ilustres, que íbamos a llegar a ser una mejor sociedad. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Mira a Ortega y Gasset, voltea a ver alrededor y se da cuenta de lo siguiente. Pero el poder político y el poder material, el del dinero, vinieron a ser las nuevas formas de fanatismo, que no se diferencia en nada del fanatismo religioso. Qué tremenda situación, ¿verdad? Un filósofo le dice a la sociedad, ustedes que querían liberarse de la religión, al final terminaron cometiendo fanatismo por otras cosas. Y peor todavía, porque los ha llevado a cosas más atroces todavía. Porque por el afán, por lo material, por el dinero, hemos llegado a guerras, a hambrunas, hemos llegado a contaminaciones, hemos llegado a desertificaciones de territorios, erradicación de los recursos. Entonces, eso hemos llegado a producir por culpa de supuestamente de liberarnos de aquel fanatismo religioso, que dicho sea de paso, mandaba a que se respetara todo, incluso que supiéramos utilizar racionalmente los recursos. Porque eso siempre ha existido en medio de la filosofía cristiana, el hecho de mantenernos en armonía entre nosotros y en el ambiente.
Siempre ha permanecido esa doctrina como la doctrina más pura dentro de la enseñanza. Así que desde la filosofía cristiana se sabía cuál era el punto de partida y aquí aparece Ortega y Gasset extrañando, ¿verdad? Volver a esos ideales de los cuales se supone eran para liberarnos del supuesto fanatismo anterior. Entonces lo que hemos pasado es de un fanatismo a otro, ¿verdad? Me gusta esa caricatura, ahí creo que está en lenguaje portugués, ¿verdad? Su problema es el capitalismo, ¿verdad? Su problema es el capitalismo, le dice el planeta Tierra. Pero fíjense que realmente no es tanto el capitalismo, es un tipo de capitalismo. Y eso tengo que aclararlo también. No es el capitalismo en general, es que al capitalismo le hace falta algo y Marx sabía lo que le hacía falta al capital. Marx lo sabía. Entonces nos falta poner en práctica la teoría de Marx, no el comunismo, no el socialismo, no el marxismo, sino la teoría económica y social y ética de Marx. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que es la teoría de Marx y lo que es el materialismo o el comunismo o el marxismo. ¿Verdad? Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando alguien coloca dentro de una palabra la palabra ismo, es una extralimitación. Cuando yo digo, por ejemplo, cristianismo, pues es un cristianismo radical. Si yo digo que es, ¿cómo se llama? Vaya, fanatismo, significa que es un fan, pero radical. Entonces, esa palabra ismo implica radicalidad, implica exageración del principio doctrinal, quizá, o ideológico de un determinado movimiento, grupo o institución. Entonces, sí tenemos que luchar con un tipo de capitalismo, pero también tenemos que evitar caer en esa especie de fanatismos que ocurren también dentro del marxismo. Decía Ortega y Gasset, el capitalismo del siglo XIX ha contribuido a arruinar y desmoralizar a la humanidad. Ese es el peor castigo que ha dejado el capitalismo en la sociedad, que llevó a arruinar y desmoralizar, y hacer que la humanidad dejara de pensar en la ética, lo que hizo nacer después como una respuesta contra ese tipo de comportamiento al socialismo. La teoría de Marx para Ortega, es decir, la teoría de Marx, no el marxismo, ¿verdad? Tiene sentido, pero no el marxismo. Y yo también pienso igual. Cuando yo veo, por ejemplo, la doctrina de la plusvalía de Marx, donde dice que debería de haber una repartición más justa de la ganancia, de la utilidad, de la producción, tiene sentido. Para mí tiene mucho sentido. Cuando dice, por ejemplo, que se debe procurar que el trabajador tenga sus derechos laborales, para mí tiene sentido. Toda esa parte tiene sentido. La protección del trabajador, el hecho de no alinearlo como si fuera un engranaje más, tiene sentido. Toda esa parte está muy bien. Lo que pasa es que el marxismo es otra cosa. Es este grupito de gente que leyeron muy poco a Marx, que es parte de la masa de gente que solo sigue una media línea, a duras penas lo comprenden, ¿verdad? Y creen saber de marxismo, creen saber de socialismo, cuando lo único que hacen es que simplemente utilizan la banderita, ¿verdad? La banderita roja para simbolizar que son de pensamiento socialista, pero no necesariamente están adoctrinados, no conocen muy bien las teorías económicas de Marx. Entonces, eso es lo que Ortega Gasset sí ve. Ortega y Gasset sabe, y lo que hemos visto aquí en clase en el tema del marxismo, vimos esos conceptos y vemos que no todos están equivocados. La mayoría, en un 99%, van por buen camino. Es la exageración del papel del Estado lo que realmente incomoda en el marxismo. Ese control estatal es lo único con lo cual estamos en desacuerdo. Porque la gente que amamos la libertad no queremos que el Estado esté oprimiendo a las empresas privadas, oprimiendo las industrias, oprimiendo, ¿cómo se llama?, al emprendedor. Porque es un acto de libertad del emprendedor querer abrir negocios. Y él más bien crea oportunidades, como lo hemos discutido en aquel tema. Así que ese control estatal que promueve el marxismo y el socialismo es en lo cual no estamos de acuerdo. El papel del Estado, el único papel que debe jugar es de protección al consumidor, de protección también al trabajador, para que realmente reciban un trato digno, ¿verdad? Que tengan un contrato justo, pero no puede estar constantemente sangrando el bolsillo de los ciudadanos, ¿verdad? Bajo las excusas supuestamente de una supuesta justicia social. Porque dice Ortega Gasset, para Marx, el socialismo tenía el objetivo de auxiliar al capitalismo, es decir, habría que hacer un híbrido entre el capitalismo más los valores y la ética del socialismo. Es decir, que el socialismo, pero en este caso la teoría social de Marx, tiene una función ética que podría servir para poder regular las relaciones comerciales dentro del capitalismo. Y eso es algo que ahorita estamos prácticamente luchando por ello. Poco a poco vamos haciendo como un híbrido de ambas, ¿verdad? Exigimos derechos laborales, exigimos que haya gente que tenga oportunidades
y a la vez queremos libertad para hacer nuestros negocios, ¿o no? Claro que queremos tener libertad para hacer nuestros negocios. Así que amamos, por un lado, el principio de la propiedad privada del capitalismo y a la vez amamos la justicia social de una observación constante sobre el tema, sobre todo legislativo, en función de la protección del trabajador frente a sus patronos. Y evidentemente también la libertad del patrono para poder hacer sus proyectos también de emprendedurismo. Así que es el cuidado de ambos, no solamente el trabajador, sino el cuidado de ambos, que ambos se sientan satisfechos en esa relación de producción. Así, marxismo y capitalismo, dice Ortega y Gasset, son amigos íntimos, no son enemigos, y nos han hecho creer que son enemigos. Son amigos íntimos, dice él, y los que hemos estudiado a Marx y hemos visto sus obras y hemos leído lo que intentaba, en gran medida lo que él propone está muy bien, lo que él propone en gran medida. El problema es que en la práctica no se está haciendo así. En la práctica es simplemente llevan a una élite, a una nueva élite, al poder con el título somos socialistas, y cuando llegan al poder hacen exactamente lo mismo que los capitalistas salvajes. Entonces el problema es que sea socialismo o sea capitalismo, siempre habrá una especie de salvajismo en ambos, ¿verdad? Que es lo que hemos podido ver en diferentes sociedades. Pero el capitalismo salvaje, dice, ha empobrecido la conciencia moral del hombre. Entonces hay que recuperar la ética que se ha perdido por esta situación de un capitalismo salvaje. Pero como pueden ver, está a favor del capitalismo y a favor del marxismo, pero siempre y cuando no caigan en esa actitud ni radical ni tampoco salvaje, ¿verdad? Porque ambos son extralimitaciones que no nos van a beneficiar para nada. Es necesario, por tanto, dice, vencer el interés y la utilidad para dar lugar a la ética. Necesitamos retornar a una sociedad que crea que la ética es el punto de partida para todas las relaciones comerciales. No será entonces ya ni el capitalismo ni el marxismo, sino la ética. Y la política ligada a la ética también. ¿Verdad? Como decía Hannah Arendt, una poliética. ¿Cuándo llegará el nuevo hombre? Pues Ortega Gasset lo plantea de la siguiente manera. El día que para la gente hacer dinero no sea más la preocupación central de su vida, tendrá la humanidad la oportunidad de ver surgir a una nueva categoría de hombre más sabio y alcanzar su propia altura. Hasta ahí podremos alcanzar a este hombre nuevo, cuando podamos poder poner nuestros intereses particulares a un lado por un afán de un bien común, una preocupación por toda la humanidad. Esta nueva categoría de hombre, como dice, será más sabio. Nos quedamos aquí, nos vemos en el último tema.